Dios nos dice, yo mismo a través del sacerdote voy a alimentar a los levitas, a los sacerdotes y a mis ministerios, aquellos que llegan a mi casa y a mi altar. El que Dios le haya entregado un altar, el que Dios le haya entregado una casa al sacerdote, esto no quiere decir que esta casa y este altar le pertenecen al sacerdote. Esta casa y este altar le pertenecen a Dios. Dios hace todo a través del sacerdote. Cuando el sacerdote se direcciona de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera los levitas fueron dedicados al Señor. De qué manera el sacerdote fue dedicado al Señor. La palabra del Señor nos muestra cómo Dios direccionó a Moisés, cómo Dios le explicó a Moisés que tenía que hacer este trabajo con los levitas y con los sacerdotes. El levita y el sacerdote que Dios llama a trabajar en su obra. El levita y el sacerdote que le pertenece a Dios escucha su voz, obedece su voz. Los sacerdotes de Dios no andan brincando y saltando en todos los altares que se les invita. Los levitas y los sacerdotes que le pertenecen al Señor siguen y obedecen la voz de Dios. Hay altares que no tienen nada que ver con Dios. Hay altares que no le pertenecen al Señor. La palabra del Señor nos dice que Dios llama a Moisés y le da unas instrucciones en cuanto a sus levitas y sus sacerdotes. La palabra del Señor nos dice que Dios le dice, ahora bien, separa a los levitas de los demás israelitas. Esto es lo primero que hace el Señor. Dios separa a los levitas del pueblo. Dios separa a los levitas del pueblo. Esto porque Dios los toma para él. Dios toma al levita para él. Dios le dice a Moisés, separa a los levitas de los demás israelitas y hazlos ceremonialmente puros. Cuando Dios le dice a Moisés, separa a los levitas de Israel, sepáralos del resto del pueblo y hazlos ceremonialmente puros. Dios le está diciendo a Moisés lo que el levita antes hacía, ya no lo puede hacer. Si el levita practicaba las cosas del mundo, no las puede practicar. Si el levita miraba las cosas del mundo para practicarlas, para unirse a ellas, ya no lo puede hacer porque yo lo he separado para mí. A esto se refiere el Señor. El levita, Dios lo separa totalmente para él. Levita que no esté de acuerdo a lo que Dios le dice a través de su palabra, este levita no tiene nada que ver con Dios. Este levita pertenece a los seres humanos naturales, aquellos que no obedecen, aquellos que vienen de la generación de Caín. Los hijos de Dios, cuando escuchan la voz de Dios, ellos la obedecen. Los hijos de Dios obedecen a la voz de Dios. No todos los levitas le pertenecen a Dios. No todos los levitas le pertenecen a Dios. Los que no obedecen a la palabra que Dios le trae a través del libro de la ley, no tienen nada que ver con Dios. Dios le dice a Moisés, sepáralos y hazlos ceremonialmente puros.
para rociarlos. Voy a volverlo a repetir. Dios le dice a Moisés, ahora bien, separa a los levitas de los demás israelitas y hazlos ceremonialmente puros. Para hacerlo, rocéalos con agua de la purificación y haz que se afeiten todo el cuerpo y que lleven y que laven, quise decir, sus ropas. Para hacerlo, rocéalos con agua de la purificación y haz que se afeiten todo el cuerpo y que laven su ropa. Entonces quedarán ceremonialmente puros. Entonces quedarán ceremonialmente puros. Los levitas que trabajan para Dios en su casa y en su altar tienen que obedecer a lo que Dios les está enviando a hacer. Dios envía al sacerdote a hacer este trabajo con el levita. Dios envía al sacerdote a limpiarlo. Dios envía al sacerdote a enseñarle al levita la manera de vida que éste debe de vivir luego de que Dios lo separa. De qué manera el levita tiene que estar física y humanamente, espiritualmente, delante de Dios. Dios nos aclara claramente qué es lo que tiene que hacer el levita luego de que el sacerdote lo separa del pueblo. El levita tiene que afeitar todo su cuerpo. Él va a ser lavado, nos dice la palabra del Señor. Él va a ser lavado con agua de la purificación. Él va a ser purificado para Dios. Para Dios. Luego de que el levita es purificado, es separado para Dios, el levita no puede mirar al mundo. En el momento que él mira al mundo, en el momento que el levita mira al mundo, es destituido inmediatamente. La destitución de este es espiritual. El sacerdote tiene que estar al pendiente del trabajo que Dios ha puesto en sus manos. Entonces quedarán ceremonialmente puros, dice el Señor. Haz que lleven un becerro y una ofrenda de grano, de harina selecta humedecida con aceite de oliva, junto con un segundo becerro para la ofrenda por el pecado. Dios les está pidiendo una ofrenda por el pecado y Dios les está pidiendo una ofrenda de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. Estas ofrendas que Dios les está pidiendo es para poder hacer al sacerdote y a los levitas ceremonialmente puros delante del Señor. Esta ofrenda que Dios le está pidiendo es una ofrenda que va a hacer al levita y al sacerdote ceremonialmente puro delante de Dios. Hay ofrendas que Dios le pide al sacerdote que son aquellas que salen del corazón del hombre. Pero hay ofrendas que Dios le pide al sacerdote que son ofrendas que hay que cocinar. Y luego de que el sacerdote cocina esta ofrenda que Dios le pide, este animal que Dios le pide, luego de que este animal es sacrificado, la palabra del Señor nos dice que el sacerdote y el levita se tienen que sentar a cenar, a comerse esta ofrenda que se le está presentando al Señor. De esta manera, el levita y el sacerdote es ceremonialmente puro.
Voy a estar dando un ejemplo. Hay levitas y sacerdotes que preparan cenas para hacer una ceremonia o una celebración al Señor. Cuando un levita y un sacerdote prepara cena y hace una ceremonia, está presentando una ceremonia de esta que Dios le está pidiendo al sacerdote. Esta que Dios le está pidiendo al sacerdote que los levitas deben de presentarle. Ahora, ¿cuál es la diferencia de aquel ser humano que hace una separación de su espíritu con el Espíritu de Dios? ¿Cuál es la diferencia de aquel ser humano que se aleja de Dios, que aleja su corazón de Dios y sigue trabajando según él, según su mente para Dios? En vez de seguir la instrucción de Dios, en vez de este sacerdote prepararle lo que Dios le pide, le prepara la cena que él quiere, la cena que a él le agrada. En el caso de los seres humanos que se alejan de Dios, estos preparan pernil. Estos preparan pernil. Esta carne no tiene nada que ver con Dios. Esta cena no tiene nada que ver con Dios. Esta cena no tiene nada que ver con Dios. Dios le pide el animal exacto que él necesita para que se le sacrifique, para que se le presente al Señor y para que Dios pueda hacer en medio de la ceremonia al levita y al sacerdote ceremonialmente puro, ceremonialmente puro. Sacerdote que no sigue la instrucción del Señor, tristemente, Dios inmediatamente ve desobediencia, se aleja. Se aleja. Hay una instrucción que hay que seguir. Hay una instrucción que Dios le da al sacerdote que tiene que seguir. Sacerdote y levita que no obedecen al Señor no trabajan para Él. Humanamente esto no se ve cuando el hombre no tiene conocimiento de Dios. Cuando el hombre conoce quién es el Dios al que le sirve, el hombre puede identificar quién pertenece a Dios, quién es hijo de Dios y quién es un ser humano normal. ¿Quién es o quién pertenece a los seres humanos que desobedecen? ¿Quién pertenece a los seres humanos que desobedecen? Dios es claro a través de su palabra. Dios es claro a través de su palabra.